La presentación del libro Raúl Leoni, Democracia en la Tormenta, que se hizo aquí en Miami esta semana, nos abrió una amplia ventana para conocer la historia, el presente y hablar de futuro de Venezuela. Hoy tenemos un especial sobre esa querida nación, con dos importantes figuras: Raúl Andrés Leoni, exdiputado del Estado Bolívar e hijo del expresidente Raúl Leoni, y Tomás Estraca, historiador, profesor y autor del libro que se presentó aquí en Miami. Yo estuve allí junto con más de 200 venezolanos. Nunca había visto tantos venezolanos juntos en el Museo Cubano de la Diáspora, y me fascinó las presentaciones que hicieron, porque me parecía que estaba viendo una película. Bueno, vimos un documental de la década del 60, pero me parecía que estaba viendo una película de lo que yo he escuchado de Cuba en la década del 60 y 70. El tema es que a su papá lo han querido borrar de la historia de Venezuela, Raúl Leoni. Sí, sin duda, porque, bueno, esa es justamente la política que utilizan, esa política que viene de la Unión Soviética, donde inclusive aquellos que se pasaban, vamos a llamarlo, al enemigo de Stalin, eran borrados hasta de las fotografías donde aparecían, ¿no? Entonces había que modificar la historia y arreglarla a conveniencia de quien estuviera en el poder. Eso mismo se ha tratado de hacer en Venezuela, no solamente con Raúl Leoni, con Rómulo Betancourt, con la mayoría de los líderes de la época democrática de Venezuela, de los 40 años de democracia. Pero como pudiste ver en ese evento de esta semana, Tomás, esa memoria todavía sigue presente y es muy difícil de borrar. Y lo bueno que había varias generaciones allí. Sí. Tu hermana es nacida en los Estados Unidos y no la dejaron salir de Venezuela. No la dejaron salir de Venezuela. A una ciudadana americana. Ella nació en Washington durante el exilio de mi padre en los años 50. No voy a decir el año para que ella no se pone brava. No se ponga brava. Y nosotros, tres de nosotros nacimos en Costa Rica en esa misma época del exilio. Y solamente uno de nuestros hermanos, Álvaro el Menor, nació en Venezuela. Y el régimen no la dejó venir, aunque tiene... Le dijeron, el régimen da un permiso de viaje cuando uno está en el trámite del pasaporte. Pero en el caso de ella, le alegaron que esos permisos eran para asuntos médicos, y cosa que es mentira, porque mi hijo estuvo allá y le dieron ese permiso para viajar hace 3, 4 meses. Pero como ahora había un evento importante que ha sido bastante publicitado, me imagino que esa será la razón por la cual. Profesor, usted nació casi después que murió Leoni a una edad muy temprana, 67 años fue, y murió en Estados Unidos. Sí. Ahora, usted ha investigado la vida y el gobierno de Leoni. Y Leoni, primero estuvo Rómulo Betancourt, Raúl Leoni y después Caldera. Exacto. Que son icónicos en toda la América Latina. Le decían el presidente bueno, es lo que le decía el pueblo. Pero Fidel Castro trató de tumbarlo mandando a los comandantes de la guerra de la Sierra Maestra a luchar contra Leoni. Explícanos. Sí, la guerrilla venezolana comienza a perfilarse ya alrededor del año 60, 61, pero con bastante poco éxito. Primero intentan hacer un golpe de Estado, aliados con algunos militares de izquierda, fracasan. Y en el 63, terminando el gobierno de Rómulo Betancourt, gobierno al que amargaron bastante con atentados, alzamientos, disturbios, se organiza lo que llaman las Fuerzas Armadas de Liberación de Venezuela, las FALM, organizadas por el Partido Comunista, un partido de izquierda llamado el MIR. La Cuba de Fidel Castro hace una de sus grandes apuestas apoyando la guerrilla venezolana. La apoya con dinero, la apoya con entrenamiento, la apoya con armas y finalmente la apoya con hombres. Hace 2, 3
4 desembarcos, tengo entendido, en Venezuela de guerrilleros, algunos tan importantes como el general Orlando Ochoa, que después va a ser muy famoso por... Arnaldo Ochoa, Raúl exacto. Menéndez Temacevich, todos llegaron a generales. Exactamente, ellos tienen una pasantía por Venezuela. La más famosa donde está Tomasevich es la del desembarco en Machurucuto, le llaman Machurucuto, que es una playa relativamente cercana a en Caracas. el litoral central de Venezuela. Exacto. Y bueno, allá la guerrilla muerde el polvo. Hay una reforma militar que hace que se aplican algunos conocimientos nuevos a la lucha contra guerrillera, y también la democracia, pero sobre todo la democracia le gana a la guerrilla, no solamente porque los militares lo hicieron y lo resolvieron, sino también con obras sociales. El pueblo venezolano se sintió tremendamente identificado con la democracia. Porque su papá, en ese documental, se le veía cortando cintas de hospitales, de carreteras, de escuelas, pero nunca había un letrero que decía esto lo hizo Raúl Leoni. Entonces... Eso no era su estilo. Esto es hecho por el gobierno democrático de Venezuela. Mi padre siempre optó por un bajo perfil personal, ¿no? Y él creía que servirle al país no requería de grandes estruendos, sino sencillamente de hacer lo que tenía que hacerse, y esa fue su filosofía, esa fue su forma de actuar. Por cierto, hago una acotación con lo del acto de presentación del libro, que sé que muchos compatriotas cubanos tuyos te saludaron, porque muchos de ellos que estaban ahí vivieron en esos años y vivieron en esos años en Venezuela. Déjeme decirle que Rómulo Betancourt y Raúl Leoni le dieron la bienvenida a miles de cubanos que después se hicieron famosos, la televisión, en el radio, en la publicidad, hicieron empresas en la academia y eso. Pero profesor, Leoni, igual que Rómulo, eran genuinamente democráticos en un hemisferio que todavía no estaba acostumbrado a esa democracia. Pero todos los días le metían una bomba. Exacto. Sí, bueno, por eso el título de La democracia en la tormenta. El día de hoy los venezolanos nos acordamos de la memoria de los años 60 como una época que efectivamente fue de mucha estabilidad, de crecimiento, pero fue una navegación en medio de enormes turbulencias económicas, políticas. América tenía como dos modelos para desarrollarse. Unos aspiraban a un modelo comunista, creían que por ahí había una opción. De Cuba. Sí. El modelo y Cuba se convierte en la referencia, y otros dicen, para evitar algo como Cuba tenemos que hacer una dictadura militar. Entonces a Venezuela se le ocurre nada más y nada menos, Colombia en menor medida, hacer una alternativa por una tercera vía, una democracia fundamentalmente liberal, con una gran vocación social que permitiera llevar al desarrollo en un clima de libertades. Eso es lo que se ensaya en la Venezuela, en la América Latina en los 60. Es insólito. En el caso de Raúl Leoni, él estuvo en la izquierda, pero después se convirtió en un consumado defensor de la democracia, la libertad y de la libre expresión de los venezolanos. Esos fueron años de su gobierno donde todo el mundo decía lo que quería y podía publicar lo que quería. Sí. Bueno, yo creo que los seres humanos, cuando somos estudiosos y tenemos criterios, evolucionamos sencillamente. Y yo creo que eso en gran medida, sin perder la vocación social, que además no está en absoluto reñida con la democracia, sino todo lo contrario, esa evolución lo fue llevando a él de esa filosofía un poco marxista a una posición mucho más moderada y un mejor entendimiento de lo que es la democracia y el socialismo, bien entendido, no el socialismo mal entendido. Como dijo el profesor Adriansen ayer, que si el socialismo fuera como es en Finlandia. En Finlandia, ¿no? Que, muy bonito, pero esa gente usa el socialismo para embarcar. Exactamente, él dice, Finlandia de socialista no tiene nada. Finlandia es un país absolutamente capitalista con uno de los ingresos per cápita más altos de Europa. Cuando regresemos, 8 millones de venezolanos han votado con los pies, se han ido del país. ¿Qué está pasando en Venezuela ahora y qué va a pasar
en el futuro. Ustedes lo van a conocer. Volvemos enseguida. Ahorrando